Redma Noticias conoció una propuesta que le acaba de hacer la ministra de Transporte al gremio de los camioneros. Les dice que levanten el paro, que no se va a subir más el próximo año hasta que se dé un acuerdo, pero que los 2.000 pesos que ya están en el alza se mantienen. Aquí está lo que dice la ministra. Pero hoy el compromiso que queremos hacer y que hoy como gobierno, encontrando razonabilidad, encontrando realidad de lo que hoy nos dicen las bases camioneras, es poder comprometernos con ustedes, abrir una discusión, encontrar esos puntos que requieren una atención prioritaria por parte del gobierno y en ese sentido generar un acuerdo de que no habrán otros incrementos en el corto plazo hasta tanto no demos una discusión en los términos que le estamos manifestando. Pues ahí vamos. A la historia va hasta este momento, hasta este punto que les acabamos de mostrar, que es la ministra diciendo, bueno, les mantenemos el aumento de 2.000 pesos, 1.900 y pucho, tácata. Pero no le subimos más el otro año hasta cuando no tengamos un acuerdo. ¿Qué dirán los camioneros? Pues por ahí se abre como una puerta de negociación, ¿no? Porque cuando uno veía que citaban a este diálogo, pero de entrada el gobierno decía, esto no tiene reversa, pues uno se preguntaba entonces qué se va a poder negociar. Hay que ver si esto podría ser una solución o no para los transportadores, ¿no? Porque ellos lo que están diciendo es que suban gradualmente, que además, ¿por qué no se replantea esa fórmula en la cual se decide cómo es que se da el alza de este combustible? Porque ellos están pidiendo otras cosas, que se calcule el valor en pesos colombianos, no en moneda extranjera, a ver si esto al gobierno le suena. Y de otro lado está también la negociación de los fletes. Es decir, muchas cosas, pero uno sí diría que este anuncio de la ministra de Transporte por lo menos abre una puerta. Pero se queda corto, Paula, porque es que además el presidente ha sido muy hostil con los camioneros. Y eso que el gremio de los camioneros es el gremio de los ricos, falso. El 82% de los camioneros tiene un camión. Uno o menos. Y dos, lo decía la representante Jennifer Pedraza, no existe ninguna ley que diga que Ecopetrol debe usar el precio internacional del petróleo para cobrarnos los combustibles. Y la fórmula se puede cambiar, solo que este gobierno, dicen, no tiene la voluntad política de hacerlo. En realidad a los ministros les queda muy difícil, en este caso y en los demás casos, a los ministros del presidente Gustavo Petro, desarrollar su labor, porque, como decía Paula, el presidente Petro ha sido bastante hostil con los camioneros, los ha llenado de calificativos, los ha estigmatizado, y eso dificulta a la hora de sentarse a la mesa, a hablar con los mismos camioneros, quien tiene que poner la cara y hacer la negociación, pues avanzar en algún tipo de acuerdo. Punto número uno. Punto número dos, si uno compara las posiciones iniciales del gobierno y de los camioneros, lo que propone la ministra es un pañito de agua tan tibia que se puede enfriar rapidito y no servir de mucho. ¿Por qué? Porque el gobierno plantea que el ACPM, que el diésel, se debe vender a precios internacionales, así como la gasolina. ¿Por qué? Porque Ecopetrol, que es una empresa que tiene 250.000 socios colombianos, 260.000 personas colombianas tienen acciones en Ecopetrol y que provee entre el 10 y el 15% de los ingresos del gobierno, es decir, no es una vaca lechera, no es un PDVSA que lo vamos a quebrar y lo vamos a dejar ahí tirado, sino que es importante que funcione con eficiencia económica, o vende sus combustibles afuera a unos precios internacionales o los vende adentro, y la idea es que como no es vaca lechera para andar subsidiando a unos y a otros, el precio doméstico se iguale con el internacional y se mueva con el internacional. De esa manera ganan en eficiencia, ganan las utilidades de Ecopetrol, van unas para el gobierno, van otras para los 250.000 colombianos. En el otro extremo, en el otro lado del ring, ¿qué proponen los transportadores? Pero si Colombia es productor de hidrocarburos, pero si el diésel no se importa, pero si Ecopetrol al fin y al cabo es el gobierno, ¿por qué no mantenemos un precio bajito? Porque hay que pegarlo a los precios internacionales. Mantengamos precio bajito, acabemos con la fórmula que tenemos en este momento y arranquemos con la fórmula Colombia, que es la de los costos bajos, la del transporte a bajos costos, etcétera, etcétera. Ese es el pulso. Decíamos nosotros el día de ayer, no, pues que el gobierno le reconozca el aumento de los fletes correspondiente. Aumentó en 20% el diésel, aumenta en 7% los fletes, que se los reconozca. Pues el gobierno está dispuesto a eso, está dispuesto a hacer ese reconocimiento de fletes. Ya lo ha planteado sobre la mesa, pero los transportadores dicen, no solo queremos ese 7%, queremos que cambie la fórmula y no lo aten al precio internacional y no vuelva a haber ningún tipo de movimiento internacional.
¿Quién terminará ganando en este pulso? Pues habrá que ver, porque ya ustedes ven costos desde el punto de vista del comercio exterior, costos desde el punto de vista de los precios de los alimentos, costos para las familias, o sea, ¿cuántas madres de familia y padres de familia en Colombia se pueden dar el lujo de quedarse con los niños mañana porque tampoco hay colegio y tienen que ir a trabajar los padres de familia? Esto replica las dificultades inmensas que tienen una cantidad de hogares colombianos para poder desempeñar simultáneamente el cuidado de los niños y el trabajo. Costos por todos lados. ¿Quién terminará ganando este pulso? No lo sabemos todavía. Lo cierto es que el problema va mucho más allá que el aumento de los fletes, que era lo que originalmente habíamos previsto. El problema va a ver quién termina subsidiando a quién. Si el gobierno colombiano y 250.000 accionistas de Ecopetrol colombianos a los transportadores, o se aumenta el costo de los fletes, que tendrá un impacto en inflación y todos pagamos un poquito más de inflación. ¿Cómo se resuelve eso? Habrá que ver. Bueno, Mauricio, hay quienes dicen que si usted le sube el precio al diésel y a la gasolina es como un impuesto, porque finalmente combustible más caro, quien gana más, pues Ecopetrol, y si gana Ecopetrol, pues gana el gobierno. Mejor dicho, ahí por ahí no viene una tributaria, una pequeña tributaria, porque es un impuesto más. En últimas es hacer que todos los colombianos paguemos, pero hagamos órdenes de magnitud. Aumento de 20% en el diésel se refleja en un 7% en los costos de transporte de los transportadores, aumento de 7% en los fletes, y eso se refleja a la hora del té en un aumento de 0,3% en inflación que pagamos todos. Entonces uno lo que tiene que hacer la cuenta es, ¿prefiero yo pagar ese aumento de 0,3% en toda la inflación o prefiero que haya un descuadre en las finanzas públicas que significa aumentar la carga sobre quienes pagamos impuestos? Muchos colombianos no pagan impuestos y dirán, ¿a mí qué? Muchísimos, Yo no pago impuestos. Muchísimos. Yo no pago Pero, impuestos, sí, que los sigan pagando muchísimos no pagan Pero Mauricio, impuestos. Ese es escuchándolo, el lío. sí quedé preocupada, porque yo pensé ¿Qué? que el tema del aumento de los fletes sí podía ser entonces una solución a este llano reversazo del aumento que se había Paula, hecho al precio de la CPM. Entonces, si esa tampoco es la puerta, ¿cómo vamos a salir de esto? Cuando los transportadores dicen, llevamos 13 reuniones distintas y no nos han aceptado nuestra propuesta, se refieren a que ellos plantean que el precio del diésel en Colombia no debe estar atado al internacional. No que no le reconozcan Que el se flete, puede. No hay qué ninguna, sé yo. no hay De ninguna ley acuerdo. que lo obligue. Ninguna ley obliga No, eso. no. Ninguna. En eso tiene razón Jennifer Pedraza. Pero la pregunta es, si tenemos al otro lado de la frontera el espejo de Venezuela, donde vemos que a PDVSA la quebraron Sí. a punta de ordeñarla todos los sectores porque era inacabable la caja de PDVSA. Queremos repetir lo mismo con Ecopetrol. No, ni tenemos Es una la pregunta plata. para todos los colombianos, cada cual tendrá su respuesta. Alguno dirá, yo prefiero que no me suban la inflación y que mañana mismo me dejen avanzar y que el gobierno se haga cargo de todo. Otros dirán, abrirle más déficit al gobierno por cuenta de esto. Ahí está planteado el Entonces, problema. Esta discusión que parece técnica, que parece en japonés con chino, tiene una explicación, y como conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor, pues aquí les vamos a explicar cómo es eso de los fletes. Aquí está la explicación para ustedes. Por estas declaraciones, Aquí con los camioneros que hemos dicho que los fletes, o sea, SISETA, que es el sistema integrado de costo eficiente, sea tarifa, porque es la única forma que nos garantice que nos paguen lo que es. Hacer tarifa se entiende de que cumple todo el mundo, y eso se haría a través de una transferencia electrónica, el pago del anticipo al conductor y el saldo, también transferencia al propietario con copia a la DIAN. Eso queremos meter la DIAN porque es la única forma que garantizamos que tengamos el ingreso. varios ciudadanos se cuestionan sobre a qué hace referencia. Por eso Red Más Noticias consultó con expertos para comprender los aspectos de la medida que solicitan los transportadores. Un flete hace referencia al pago que se realiza a los transportadores por llevar un producto por carretera. Esos pagos se realizan entre el que genera la carga y el transportador. Obedecen a las leyes de oferta y la demanda. Entre más oferta haya de transporte, pues los fletes bajan. Lo que piden muchos transportadores es que no se rija por ley de oferta y la demanda y que ese régimen de libertad vigilada pase a una regulación del Estado. Es decir, que el Estado defina cuánto debe ser el cobro y los transportadores puedan gestionar ante el Estado que pues esas tarifas cubran sus costos y generen utilidad. Sin embargo, una de las razones por la que los transportadores piden una regulación es porque al haber tantos camiones y mulas, los valores que les pagan por transportar los productos son muy bajos. Los transportadores sienten que no tienen
un cubrimiento completo de los costos, del capital de sus equipos, del combustible, de otros gastos para poderlos gestionar, de los camioneros mismos, y por eso piden una regulación del Estado para tener una rentabilidad que asegure su subsistencia. Ahora, sobre el rechazo al precio del diésel, los transportadores temen que tengan que responder en un 100% por las alzas. La verdad, pues no se puede establecer de manera estricta que sea 1 a 1. Sí existe la posibilidad de pasarle a los usuarios, a los consumidores al final de la canasta básica familiar y de todos los productos que se transportan por carretera, el costo del incremento de los combustibles, pero los transportadores temen que sean ellos quienes tienen que absorber ese costo adicional. Otra solicitud que están haciendo los transportadores es la renovación del parque automotor, es decir, sacar a los vehículos antiguos del mercado. Bueno, la Fiscalía también está haciendo su tarea, Paula, y está empezando a judicializar a los camioneros. Sí, sí, señor. Porque la libertad de tránsito es un derecho fundamental en la Constitución, pero también el derecho a la protesta. Hágame el favor. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Ya hace la Fiscalía los primeros anuncios al respecto. Dice que abrió indagación por 36 bloqueos totales de vías públicas en Bogotá y también de algunos corredores viales de la región del Magdalena Medio, de los departamentos de Norte de Santander, de Nariño y Meta. La decisión se tomó por el riesgo que puedan representar estos bloqueos contra la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos que utilizan a diario todas estas vías que están bloqueadas en estos momentos en su totalidad. La Fiscalía está haciendo también un llamado a los manifestantes a respetar los derechos fundamentales de las personas ajenas a las manifestaciones, argumentando que el derecho a protestar no autoriza la obstrucción y bloqueo de vías que pongan en peligro a la población. La discusión de siempre cada vez que se dan este tipo de manifestaciones. El derecho de las mayorías, ¿en dónde queda? El presidente, ¿qué ha dicho el presidente de toda esta situación tan delicada? Pues se mantiene. Dice que el incremento a la CPM no se toca, pero el problema es que puso el espejo retrovisor. Sí, realmente eso fue lo que hizo. Porque entonces dice que lo que está pasando hoy, que está tratando este gobierno de corregir con una medida que siempre será impopular, tómela el gobierno que sea, pues es una herencia que dejó el expresidente Iván Duque. Lo dijo a través de su cuenta de X, se puso unas gráficas ahí, entonces le responde el que fuera el ministro de Comercio del presidente Duque y también repostea esto el propio expresidente Duque. Esto fue lo que pasó. El presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X se ha pronunciado sobre la crisis que vive el país a causa de los bloqueos de los transportadores. En un primer mensaje aseguró que el país no se dejará bloquear. El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Las medidas adecuadas para afrontar un lockout, un paro empresarial, se toman desde hoy. En un segundo mensaje, el jefe de Estado puso el espejo retrovisor y criticó al expresidente Iván Duque por el congelamiento de las tarifas de la CPM desde el año 2019, que según él debe corregirse o afectará la inversión pública del país. Si no se paga, se quiebra Ecopetrol, que es una empresa de todo el pueblo. Tocó pagarle la deuda a Ecopetrol y no se hará con el dinero que va a los niños hambrientos y sin salud. Unos minutos después, el exministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque, José Manuel Restrepo, aseguró que hay mentiras y errores en el planteamiento del presidente Gustavo Petro. No es cierto que no se subiera desde el 2019. Presidente, explíqueme la incoherencia de oponerse en el pasado, llamando a protestas sociales por el aumento de precios del combustible y hoy echar culpas hacia atrás con ligereza. Pero peor aún, explíqueme a qué ha dedicado esos recursos anuales que ya no se necesitan para sostener el precio de los combustibles. El expresidente Duque, ante la respuesta de su exministro desde su cuenta de X, aseguró que el rigor siempre derrota la peligrosa combinación de arrogancia e ignorancia. Y como pusieron el espejo retrovisor, pues también muchas personas en las redes sociales están colocando el espejo retrovisor de lo que decía el gobierno iba a pasar con el gremio de los transportadores, los beneficios y que no les iban a subir las tarifas, en fin. Y entre las muchas cosas que recordaron fueron este video de Alfonso Prada, hoy embajador en Francia, que estuvo en el Ministerio del Interior, un video en TikTok que volvió a ser famoso el día de hoy.
Bueno, la bailada le salió cara al señor Prada, ¿no? Porque se la están recordando cada vez que le sube el precio o de la gasolina o del diésel. Pero va más allá. Hay otro que le están recordando al presidente, donde le dice a los ciudadanos, no vayan a trabajar. Si no les dan permiso, vayan a la protesta. A los empleados, que vayan, que no abran los negocios, que no saquen el carro, mejor dicho. Todo se está devolviendo. Esta es la parte política de lo que está pasando en este momento. Promovieron lo que hoy les está pasando. Pero realmente ese subsidio del gobierno anterior fue tan dañino o era necesario en su momento, porque miren la respuesta del expresidente Duque, ¿no? Le dice al presidente Petro que es una combinación de arrogancia e ignorancia. Entonces pero digo, Paula, sí, es que el gobierno de Petro arrancó hace 2 años, no arrancó ayer, ni hace 15 días. Si hace 2 años se toma en serio este tema y se empieza un desmonte de a 500 pesitos, de a 600, no tendrían esta situación. Es que 2.000 pesos de un guarapazo. Claro, es que sí, por un lado eso, de un guarapazo, como dice usted, es complicado. Además, una medida, lo decíamos ahora, que siempre va a ser impopular. Pero entonces, ¿realmente se hizo tanto daño con ese subsidio que entregó el gobierno anterior? En el bolsillo de la gente y en no poder ir a los colegios y en no poder viajar a sus ciudades, pues como que esta pelea política no importa mucho, porque qué carajo, que me resuelvan la situación y punto. Pero la pelea política sí importa de cara a identificar responsabilidades y sobre todo porque cada hecho que se acumula en el ámbito político va generando un entorno en el cual se van a dar las próximas elecciones en el año 2026. Por lo tanto, sabiendo que a mucha gente lo que le duele es no poderse mover hoy de donde está, sabemos que esta dimensión política es clave. Y creo yo que en el debate de las cifras las cosas quedan más o menos en tablas. ¿Por qué? Porque el presidente Petro dice, no se subía el precio desde 2019 y la deuda llegó a 80 billones. Pues resulta que sí se subía desde el 2019, pero no al ritmo que se requería para mantener los ascensos al nivel de los precios internacionales. Se iba abriendo una brecha, se iba abriendo una brecha, se iba abriendo una brecha, que es una deuda acumulada, pero nunca una deuda de 80 billones. De hecho, el gobierno anterior dejó el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo saneado hasta el primer trimestre del 2022. Lo que pasa es que cada trimestre, el segundo, el tercero, el cuarto, acumulan más deuda, pero saneada hasta el primer trimestre del 2022 y con unas partidas en el presupuesto del año entrante, en el borrador de presupuesto del año entrante, para cubrir los otros trimestres. Lo que pasa es que una cosa es dejar las cosas en el papel y otra cosa es dejar las cosas en la caja. Ahí empieza a perder o a ganar puntos, digamos, la discusión del nuevo gobierno. Sí se le dejó una deuda importante de 3 trimestres acumulados, por una parte, y por otra parte no se aumentó el precio al nivel que se debía haber aumentado. Pero no es cierto que no se hubiera aumentado desde 2019 y que la deuda fuera de 80 billones. Viene entonces el nuevo gobierno y opta por no subir el precio del diésel ni el de la gasolina, mantener el congelamiento, se va acumulando más deuda en ese fondo y fuera de eso opta por usar para otras cosas los recursos de la reforma tributaria originalmente, pero empieza gradualmente a ajustar el precio del combustible, empezando por la gasolina, una cosa heroica que no se hizo originalmente en el gobierno anterior, pero tardíamente la del diésel. En eso tienen razón Giovanni y Paula cuando dicen, pues 2 años después no se llegó a hacer. Fíjense ustedes que unos tienen razón en una parte, otros tienen razón en otra parte. Pero en lo que sí definitivamente termina perdiendo el gobierno la apuesta y la mirada con el espejo retrovisor, no es en los números, no es en si subió o bajó, sino en la posición política. Un gobierno en cabeza del presidente Petro, que cuando era senador promovía los paros, ayudaba a que hubiera paros, decía que no se podían subir los combustibles y todos sus colaboradores que hoy están en distintas posiciones del gobierno decían, sí, que no suban los combustibles, vamos a las calles, todos a las calles. Ahora están del lado en el que hay que manejar los números responsablemente, las cuentas responsablemente y hay que hacer cuadrar la caja. Eso es lo malo del populismo, sea de un lado o sea del otro, y es que los números son los números y el dinero no crece de los árboles. Y cuando uno quiere cuadrar las cuentas, pues de alguna parte tiene que hacer el ajuste. Mucha atención que los transportadores acaban de dar una respuesta a la propuesta que ha hecho el presidente de la República a través de la ministra de Transporte. En segundos les vamos a tener esa respuesta porque ellos dicen que no la aceptan. Miren. Nosotros no aceptamos las propuestas por parte de ustedes como Ministerio de Transporte y somos respetuosos de nuestras bases y vamos a salir a hablar con ellos. Ellos son los que deciden y permanecen
simplemente si ustedes están dispuestos a ver si mañana hay alguna razón, pero por parte de nosotros no aceptamos ninguna propuesta. Muchas gracias. Listo. Hay que recordar que en esa mesa no están sentados los grandes transportadores. Es decir, cuando este vocero dice nosotros no aceptamos la propuesta del gobierno, recordemos cuál es la propuesta de la ministra de Transporte, que ya se hizo un aumento de 2.000 pesos, pero que se dejan congelados indefinidamente otros aumentos hasta que se llegue a un acuerdo en estas mesas de negociación. Eso es lo que ha dicho la ministra de Transporte. Quien hablaba de parte de los transportadores no es vocero de todo el sector transporte, porque los grandes gremios del transporte no fueron a esa reunión. Y si ustedes recuerdan lo que acaba de decir ese vocero, acaba de decir: nosotros no lo aceptamos y tenemos que consultar con los demás. Mauricio, si estos que fueron dicen que no, ¿usted qué cree que van a decir los grandes que dijeron que no fueron? Pues que no. Entonces esto se complica aún más. O sea, la respuesta es no guarde esperanza ahí, porque no va a pasar. Tiene que ver con lo que estábamos discutiendo ahora. Ellos, más allá de que no les sigan haciendo alzas el año que viene, como ya lo había anunciado el gobierno, lo que están buscando es que se cambie la fórmula en la cual se definen esas alzas. Que se echen para atrás con estos 2.000 pesos. Además de. Sí, porque cambiar la fórmula es anular en la primera alza. Ah, bueno, claro. Entonces, claro, por eso era ahí, no lo Esto iban a es un aceptar. complique, Paula, porque el tiempo corre. El abastecimiento de alimentos en Bogotá es un problema. Sí. El tema de las basuras es un problema. No hay cómo recoger la basura porque está bloqueada la vía al llano y al lado queda el relleno de Doña Juana. El tema de los colegios de los niños. 270.000 niños en la casa. Imagínese. ¿Qué hace uno con los chinos en la casa si tiene que venir a trabajar? No, si esto se extiende otra en el vez tiempo, virtual, sin pandemia, muy delicado. digamos, muy, pero muy delicado. Bueno, hay una buena noticia en medio de esto, tiene que ver con combustible, pero en otra cosa. Mucha atención, lo que estábamos sospechando lo acaban de confirmar, porque mañana se unen a los bloqueos los taxistas, esto lo acaba de confirmar Fede Transcarga. Laura Rodríguez, adelante. Hola compañeros, regreso con ustedes, pues porque como ustedes ya lo escucharon, no hubo acuerdo entre el gobierno y los transportadores, por eso el paro será indefinido. Pero adicional a eso, hay más grupos y más sectores que se unirán a este paro, por eso a esta hora nos acompaña el vicepresidente de Fede Transcarga, Arnulfo Cuervo. Vice, cuéntenos quiénes se van a unir y por qué o cuáles son las razones por las que toman esta decisión. Quienes se van a unir el día de mañana al cese de actividades por parte de los transportadores van a ser los motociclistas y el gremio de taxistas. La razón es que el incremento que se dio a la gasolina en un 67%, por supuesto que los ha golpeado enormemente. Adicionalmente, en su momento el gobierno les manifestó a los señores de los taxis darles ciertas prebendas, precios especiales y de hecho algunos subsidios. A la fecha el gobierno no lo cumplió. Y hoy los taxistas haciendo esa manifestación han dicho que el gobierno los engañó y de hecho le pidieron al gremio del transporte de carga que no permitieran el mismo engaño. Hablemos sobre ese subsidio que ustedes dicen que es un engaño. Cuando estamos hablando de que los combustibles son subsidiados en Colombia, eso simplemente es una fórmula de carácter contable que tiene el gobierno para tomar recursos de los colombianos y utilizarlos de una u otra manera en programas propios del gobierno nacional. Cuando hablamos de subsidios estaríamos diciendo que los costos de los combustibles en Colombia estarían por encima de los valores a los que son vendidos y eso no es cierto, porque nosotros, si eso existiera, tendríamos que importar el combustible y sucede que en Colombia el 100% del diésel que consumimos los colombianos se destilan en las refinerías que están, por supuesto, destinadas en Colombia para tal fin. Gracias, Doc, por atendernos estos minutos. Pues ya ustedes escucharon, mañana no solamente los motociclistas se unirán a estas movilizaciones y bloqueos, sino también será el gremio de taxistas. Lo que también nos han dicho los transportadores es que mañana acá en el Ministerio de Transporte se volverán a reunir con los representantes del gobierno para intentar lograr un acuerdo. Es toda la información que tenemos por el momento. Laura Rodríguez, Red Más Noticias.